Maestro Zárate, y en el Estado de México se cuecen más habas, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos meses le hemos puesto mucha atención a Michoacán, antes a Tamaulipas, antes a Nuevo León, Guerrero. y a Guerrero. Y hoy el tema que nos está llamando la atención es el Estado de México. No que sea un fenómeno que haya aparecido de la noche a la mañana, hay que recordar que en el periodo de 2005 al 2011 lo que tuvimos fueron 1.700 ejecuciones. Pero sí, lo cierto es que en los últimos 3 años se han disparado algunos indicadores muy delicados. El caso de las ejecuciones, de los homicidios dolosos, que ha crecido un 37% en estos 3 años. El caso de las extorsiones, 60% de incremento. Y más brutalmente en el caso de los secuestros, 85% de incremento. ¿Y qué es lo que hay detrás de este desbordamiento de la delincuencia en el Estado de México? Bueno, yo diría que por una parte la disputa por la plaza entre bandas criminales. Por una parte, lo que queda de la familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación y desde luego los Zetas. Entonces, lo que hemos visto en diferentes partes de la República es que en el momento en que estas bandas están disputando la plaza, suben los homicidios primero, los homicidios dolosos se incrementan porque es una lucha a sangre y fuego. Pero a veces creemos que el hecho de disminuir los índices de homicidios dolosos es una buena noticia. Y yo creo que no, porque lo que ocurre es que cuando finalmente se impone una de estas bandas, lo que pasa es que bajan los homicidios dolosos, pero ya con el control de la plaza empiezan más extorsiones, más secuestros, más asaltos. Así que en los delitos que más le agreden a la ciudadanía es una mala noticia el control de una de estas bandas. Y otra razón de este incremento, digamos, más acelerado de la violencia en el Estado de México tiene que ver con el efecto cucaracha, es decir, que efectivamente el operativo del gobierno federal, especialmente en Tierra Caliente, desplaza a los criminales. Y desde luego un tercero que me parece muy importante es la debilidad institucional. Lo que tenemos en el Estado de México es una debilidad de las instituciones para combatir al crimen, en todos los órdenes. Por una parte, un estado que tiene el mayor número de habitantes, más de 15 millones de habitantes, tiene solo 15,000 policías. Hay que comparar, por ejemplo, con el Distrito Federal, que teniendo muchos menos habitantes, alrededor de 10 millones, tiene 80,000 policías. En segundo lugar, no cuenta con estas unidades, que prácticamente no cuentan con ellas 28 estados de la República, especializadas antisecuestros. En tercer lugar, que a pesar de que el Estado de México es el que está recibiendo las mayores aportaciones federales en esta materia, se distraen, no se utilizan de la manera más inteligente, etcétera. Así que el tema es muy grave y yo diría que no podemos permitir de ninguna manera que el Estado de México sucumba ante estas condiciones de inseguridad. Es demasiado importante. Es, por una parte, la entidad que representa el 13% de la población total del país con esos 15 millones de habitantes. En segundo lugar, es también la segunda aportante al Producto Interno Bruto, solo después del Distrito Federal, más del 9% del PIB. Así que, bueno, lo que encontramos ahora es que si hace unos 10 días el gobernador Erubiel nos decía que este problema de la delincuencia era típico y era temporal, pues ahora ha tenido que tragarse sus palabras y reconocer que no puede con el problema. ¿Está rebasado? ¿No? Sí, yo creo que está rebasado y en muchos sentidos, Carlos. Mucha gente en el Estado de México dice que Erubiel Ávila sigue siendo el alcalde de Ecatepec, es decir, que está gobernando con el criterio de un alcalde, que el Estado de México no se mueve en muchos órdenes y por eso están creciendo las voces que dicen que posiblemente en los próximos días reciba una invitación para integrarse al equipo federal, es decir, un poco caer para arriba, para dejar esa posición a alguien que mueva al Estado de México, no solo en el tema de la seguridad. No lo vería difícil considerando que, estaba en mucho peor condición Fausto Vallejo y lo dejaron, ¿no? Sí, así es. Ahora, claro, en el caso de Fausto Vallejo, en este momento es un gobernador simbólico, el verdadero gobernador es Alfredo Castillo. Pero yo creo que el hecho de que esté pasmado el Estado de México y que el gobernador esté rodeado de funcionarios que venían del municipio de Ecatepec, pero que no se esté moviendo en muchos órdenes, puede implicar su desplazamiento, sobre todo una vez que ha concluido los primeros 2 años y que por lo tanto su reemplazo no reclama una elección extraordinaria, sino solamente una decisión del Congreso. Maestro Zárate, muchas gracias. Mucho gusto. Y muy